Debemos obediencia a él. Perdón, hermano. Le debemos. ¿Y uno cómo edita eso? ¿Uno cómo edita eso? Imposible. Bueno, hemos tenido ya un par de videos bastante especiales. Ya estuvimos hablando de la oración, de los silencios de Dios. Y hoy, como usted ya lo vio en el título, hoy vamos a hablar de... ¿Es fácil confiar en Dios? ¿Realmente es sencillo confiar cuando hay ese silencio, cuando estamos pasando por esas circunstancias? Así que vamos a hablar un poquito de eso, pero antes, importante, recuerde que si usted le gusta este contenido que estamos desarrollando para su edificación, para su crecimiento, pues dele clic en el botón suscribirse, dele clic en la campanita para que el mismo YouTube le avise cuando estamos subiendo los diferentes contenidos y mensajes y usted pueda estar pendiente. Por favor, también dele like, comente, comparta esto para que nos ayude a posicionar mejor este canal y podamos llegar con estos mensajes a muchas más personas. Cierto, ¿Okay? cierto. Antes de, bueno, vamos a desarrollar esto, pero que ojalá usted lo pueda hacer ahora y escriba allí en la cajita de comentarios. ¿Es fácil confiar en Dios? ¿Qué pasa contigo? Y es... Perdón, hermano. No, ahora la pregunta que yo me hago es fácil hacerlo con ellos. ¿Qué pasa? Parece el mocosquillas ahí. Vibrando. Pero bueno, todo eso está libreteado, como se dan cuenta. Pero escriba allí en la cajita de comentarios. ¿Es fácil? ¿A usted le ha sido fácil confiar en Dios? Y háblelo desde... A ver, no quiero que me malentienda, pero no lo vaya a hablar desde lo religioso, ¿no? O sea, porque mucha gente va a decir, sí, claro, desde lo correcto, sí, o sea, en Dios. No. Porque a veces uno dice, sí, es fácil confiar en Dios, pero eso mismo pasa cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando no hay provisión, cuando no hay trabajo. ¿Es fácil? ¿Ustedes qué opinan? Claro que no, porque es que lo primero que se levanta es el yo, el yo-yo, el alma, a decir que, a renegar, literalmente yo he sentido, en muchos episodios de mi vida me he sentido como Job, cuando Job comenzó a ser tocado por Satanás y cantidades de personas le decían, reniega a tu Dios y muérete, tal cosa y muérete. La esposa. Sí, literalmente, yo de hecho acá entre nosotros, que no salga de nosotros. que no sí. salga, por favor, no le vayan a decirle cosas a mi esposa después en Instagram. Cuando comencé a conocer al Señor, yo recuerdo que la primera persona que se levantó en contra del llamado que papá me había hecho fue mi esposa. What? Bro, what are you talking about, man? Pero de una manera muy tremenda. Eso fue el primer proceso que yo viví como cristiano y eso digo que no se me olvida, no porque fue el primero, sino por la persona con quien lo viví, con mi esposa. Y eso me costó a mí mucho. Yo creo que pasé meses orando por ella, por su corazón, por la condición espiritual también en la que estaba. Pero lo que me movió, lo que me motivó, lo que me impulsó a seguir confiando en el Señor en ese proceso fue escuchar otros testimonios. Estar rodeado de personas que, negro, ven, mira, yo también pasé por esto. Mi padre espiritual dijo, ven acá, yo también pasé esto, haz esto. Personas que estuvieron allí para darme consejos muy acertados y muy de parte de Dios. Yo creo que eso es muy importante porque una de las cosas que hace Satanás en el momento que estamos siendo procesados es tratar de apartarnos de la gracia y sobre todo de las personas que él sabe que son potentes consejeras de parte de Dios para nuestras vidas. Qué importante. Aquí, pues, dos cosas que quiero hablar aquí, ya te doy la palabra, Sergio. La primera, yo no sé si a usted de pronto le ha pasado y es que cuando usted empieza a conocer a Dios y empieza a meterse, pues automáticamente la gente que está cerca a usted empieza como a ponerle el tate quieto, ¿no? Inclusive su familia que le empieza a decir, ay no, pues está religioso ahora, tal. O sea, aquí es como, bueno, ya paren, hijo, tampoco. Entonces, gente que le empieza a decir, ay no, pues tan bueno, ahora tan religioso, que no sé qué, y entonces empiezan a generar conflictos, eso por un lado. Y dos, déjame decirte algo.
todo proceso que tú vivas es una gran oportunidad para después enseñar a otros. Todo lo que tú vivas es la mejor oportunidad que vas a tener si confías plenamente en Dios y si, puede sonar un poquito curioso, disfrutas ese desierto y disfrutas ese proceso, más adelante tú le vas a poder enseñar a otros desde tu propia experiencia. Y eso es contracorriente. Nosotros enseñamos desde la esencia, desde lo que hemos vivido, que es lo que en ese momento está diciendo Enzo. Sí, definitivamente. Mira, no es fácil, o sea, definitivamente no lo es. No es fácil confiar en Dios porque... Y no es por Dios. No, no es por Dios. O sea, es que por queremos aclararlo. Es por nosotros como seres humanos, porque tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos vivencias, tenemos conceptos, tenemos muchas cosas también como seres humanos. Y eso lucha directamente contra la divinidad de Dios, ¿no? Y contra la soberanía de Dios. No es sencillo, pero creo que una de las herramientas necesarias en medio de esto es lo que ya habíamos hablado anteriormente, que era el tema de la oración. Eso es un tema muy, muy importante para alcanzar una confianza que esté por encima de lo que vemos, que esté por encima de lo que sintamos, que esté por encima de lo que experimentemos, porque por lo general, y eso es una constante, eso es algo muy normal, que todo lo que nos pasa alrededor después de que conocemos a Cristo, todo lo que pasa a nuestro alrededor, pareciera que nos quisiera decir que Dios está equivocado. Lo contrario. Sí. Que Dios no va a cumplir su promesa, que Dios se olvidó de nosotros, que es imposible que lo que salió de la boca de Dios se cumpla. Y es porque en realidad el enemigo está interesado en eso, está interesado en que nos defraudemos de Dios, nos defraudemos del Evangelio, nos defraudemos de la palabra, nos defraudemos de la iglesia y nos separemos de la grey, nos separemos de Dios. Y qué importante es que tú sepas, si estás viendo este video es porque te interesa el tema y estás pasando por un momento de dificultad donde no sabes si estás confiando o no confiando, si estás a punto de tirar la toalla, si estás a punto de dejar el camino, si estás a punto de darle la espalda a Dios, tienes que saber que esto no es fácil. O sea, tienes que saber que depositar la confianza en Dios es abandonar. Sí, es literalmente dejar que Dios tome el control del barco. Y entonces uno viene acostumbrado a manejar su barco, pues, o sea, uno viene acostumbrado a manejar su barco, se ha metido en aguas turbulentas, ha salido airoso, por decirlo de alguna manera. Y a no recibir órdenes. Y a no recibir órdenes. Pero cuando tú vienes, mira, yo estaba escuchando hace poco un tremendo predicador que se llama Itiel Arroyo, Pastor Itiel Arroyo, y él decía que la palabra de Dios dice que ya no, que ahora no somos esclavos del pecado porque nos compraron a precio de sangre, pero no significa que dejemos de ser esclavos. Así es. ¿Sí me hago entender? Por eso el apóstol Pablo ahora es que claro, esa palabra está bastante tergiversada. Sí, está bastante mal puesta, digamos que en el lenguaje actual. Pero lo que quería decir, digamos, la palabra es que ahora tú le debes obediencia a quien te compró. Y el Señor lo que hizo fue comprarnos a precio de sangre. Ahora somos esclavos de Él. Uh-huh. ¿Qué? Es un cumplido. Mejor afuera que adentro, siempre lo he dicho. Perdón, le debemos. Yo no cómo edita eso. Imposible. Le debemos obediencia al Señor. Le debemos obediencia al Señor, que no es nada sencillo, porque hay cosas que vamos a hacer sin entender. Yo creo que del 100% de las cosas de Dios entenderemos el 1.1% y las demás las vamos a tener que hacer por obediencia, por amor y por responder a ese sacrificio. Sí, yo quiero decir algo acá, y es una de las características más importantes de Dios es su fidelidad. ¿Ok? O sea, todos hablamos, y yo no sé si de pronto tú lo has escuchado, pero nos dicen y nos enseñan que una de las mejores características de Dios es su fidelidad. Pero déjame decirte algo, yo no sé si lo tengas claro, pero Dios no es fiel a ti, y eso es
para que lo tengas supremamente claro. No es fiel a ti, Él es fiel a su palabra. Y por eso nosotros necesitamos ahondar, crecer en su palabra, para que una vez entendamos cómo Él me enseña a través de su palabra, cómo yo me debo comportar conforme a los lineamientos de la palabra, entonces el Señor cumplirá su promesa si yo me comporto conforme a lo que Él me está enseñando, ¿sí? Entonces, porque estamos diciendo que si es fácil o no confiar en Dios también. Porque cuando muchas veces nosotros estamos hablando y hablamos de una persona nueva que recién llega al evangelio, un joven sobre todo, y de pronto empieza a escuchar cosas como, oye, mira, es importante que tomes ciertas decisiones, que te apartes de ciertos lugares, que te apartes de ciertas personas. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa el joven? Que me están, ¿qué? Que me están prohibiendo, claro, entonces los cristianos prohíben tomar, prohíben fumar, prohíben, y nosotros no estamos hablando de prohibición, sino de un comportamiento conforme y alineado a la palabra de Dios, para que realmente podamos comprender y confiar plenamente en Él, ¿sí? Entonces yo creo que eso también es un tema bastante interesante, y no es fácil confiar en Dios porque no lo conocemos lo suficiente. A medida que más conozcamos a Dios y que más nos metamos con Él, va a ser más fácil confiar en esa palabra. Si no lo conocemos, es difícil, y lo decía Sergio, o sea, cuando nos hablan, por ejemplo, de no te preocupes, que el Señor envía palabra de sanidad sobre ti y al otro día me siento más enfermo, ¿sí? O no te preocupes que el Señor trae provisión porque Jehová es nuestro pastor y nada nunca nos faltará, y al otro día te sacan del trabajo. Entonces uno dice, pero si todo alrededor estuviera al revés, pues mira, perdóname que sé que ibas a hablar, pero hay algo muy importante, y es hace un momento Ricardo hablaba sobre conocer al Señor, y esa es una de las cosas que necesitamos entender, porque mira, si nos vamos a la palabra, para poner un ejemplo específico de la palabra, quienes se mantuvieron fueron los que conocieron al Señor, la persona del Señor, y no los que recibieron milagros. Casi siempre los que recibían milagros de parte de Dios, que, sabes, los sanaba, los limpiaba de la lepra, por lo general terminaban yéndose. De ellos no se escribe mucho, pareciera que fueron personas como que recibí mi milagro y que gracias. Exactamente, el ejemplo de los 10 leprosos, ¿sí? Dice la palabra del Señor que sana 10, solamente regresa uno, y eso me habla a mí que de 10 que reciben un milagro, 2 o 1 vuelven a conocer al Señor, pero de 12 que conocen al Señor, solamente uno se tuerce, y esos son números. Hay que darlos. Pero son números y hay que darlos. Muy tremendo, porque lo que me ayuda a permanecer es conocerlo. El milagro, es eso. El milagro no me afianza en el Señor en lo absoluto. Perdóname, que no significa que quien conozca a Dios entonces no va a recibir un milagro. No significa eso. Pero está más enfocado en que el que lo conoce le es más difícil separarse de él cuando venga la aflicción. De hecho, el que lo conoce y el que permanece, y me haces acordar de una palabra que dice, el que permanece en mí, o sea, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti, ese llevará fruto, ¿sí? Y porque apartado de mí, nada podremos hacer. Entonces, esto no es simplemente de rezarle, de medio decirle cuando estoy pasando por la situación, sino de, como lo decíamos al principio, rendirnos y entregarnos plenamente en Él, permanecer en lo que Él nos enseña, y conforme a eso vamos a estar viendo grandes recompensas en el momento preciso, porque no es cuando tú digas o cuando tú quieras, sino cuando el Señor lo tenga estimado y planeado para ti. Fíjate lo bonito como Dios ha venido obrando, sobre todo en este canal, ¿no? Primero la oración, luego el silencio de Dios, y ahora la confianza en Dios en medio del proceso o en medio del silencio. Pero yo creo que todo radica también conocer la paternidad de Dios. Fíjate, cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, ellos van transitando por el desierto. Israel iba pasando por un lugar donde en ese momento había guerra. Literalmente en ese punto había guerra, y el Señor hizo que bordearan la tierra, porque Él, y la Biblia lo dice, que Él sabía que si Israel llegaba allí y veían la guerra, se regresaban a Egipto. Entonces, ¿qué quiero decirte yo en este momento? Que si el proceso que estés viviendo en este momento, sea cual sea el nombre, financiero, en la salud, emocional, moral, donde sea que estés pasando el proceso, quiero que sepas que lo estás viviendo porque Dios así lo permitió, y porque sabe que en ti está
toda la capacidad de parte de Él primeramente para que tú puedas soportarlo y pasar airoso por allí. Ajá. Si tú estás caminando por un terreno con muchas espinas, el Señor va a proveer zapatos de hierro. Escuché a un predicador yo no hace mucho. Amén, amén. Entonces quiero decirte yo en ese momento, fíjate, también la palabra del Señor nos enseña y nos instruye, nos dice que Él nos da una carga que no podamos soportar. Así es. Entonces, lamentándolo mucho, en mi caso, volviendo al tema que toqué, el primer proceso que yo viví con mi esposa, yo lo que hacía era orar solo por ella. ¿Me entiendes? Yo oraba, Señor, mira a mi esposa, no quiere ir a la iglesia, está endemoniada, decía yo, libérala. Señor, mira ese espíritu rebelde, sácalo, en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo quiero que sepas también que lo primero que Dios quiere tratar en los procesos es tu corazón. Es el propio. No es lo que estés viendo, no son las voces que estás oyendo, sino tu corazón, porque de allí mana la vida. Entonces eso es lo que quiero aportarte en este momento. Sí, mira, es muy importante entender que Dios quiere tratar con cada cosa que nos sucede, quiere tratar con nuestro corazón, o sea, quiere pulirnos, quiere esculpirnos, quiere formarnos, porque necesitamos tener ciertas características en nuestro corazón para agradarle, para conocerlo, para entrar en comunión con Él. Entonces creo que una de las cosas necesarias, y esto anclándolo también un poquito al video anterior, es que en medio de la prueba vamos a sentir que nos vamos a romper, o inclusive que estamos rotos, ¿sí? Por causa de la presión, por causa de la dificultad, vamos a sentir que nos rompemos, que es injusto, vamos a llorar, a gritar, a lo mejor a renegar de Dios. Pero siempre tenemos que tener un buen porcentaje de humildad para volvernos a acercar a Dios. Es importante, no significa que en medio del proceso no voy a confiar en Dios y entonces todo me va a resultar sencillo y yo voy a salir de esta airoso y voy a conocer a Dios, porque no es así. En medio de la circunstancia es muy importante tener un buen porcentaje de humildad, de reconocimiento de nuestra posición y de quién es Dios, para que cuando venga esa lucha mental, para cuando venga ese conflicto mental, ese conflicto interno, nosotros podamos ir a lo secreto y decirle: Señor, acá estoy, te quiero conocer aún en medio de lo que estoy viviendo, te quiero conocer aún a pesar del resultado final que tenga esto, que no sea el que espero, pero te quiero conocer, porque si al final termina el proceso, ya sea que mamá salió sana de cáncer, o sea que partió a la presencia de Dios, el camino que recorrí no fue en vano, conocí al Señor. Conocí al Señor. Eso es importante y me acuerdo de algo, ya vamos a cerrar este video, y es en Éxodo, cuando ahorita que estabas hablando de cuando el pueblo sale de Egipto, siempre he pensado que hay una porción que se tergiversa y que se malinterpreta, y es cuando van a atravesar el mar, y Moisés le dice al pueblo: no se preocupen, que el Señor peleará por nosotros. Ya estaban próximos a que llegaba todo el ejército egipcio, bueno, todo el tema del faraón y demás, para evitar que ellos atravesaran. Y entonces Moisés le dice al pueblo, porque el pueblo le dice: bueno, ¿qué voy? Usted nos trajo acá, nos trajo a morir, tenemos acá el mar, tal. Y él dijo: no se preocupen, que Dios peleará por nosotros. Y muchas veces nosotros descansamos en esa palabra, y esa palabra, me atrevo a decir, lo digo con mucho respeto, que está tergiversada, porque siempre nos quedamos ahí pero no vemos lo que pasa después, ¿sí? Y es que lo que pasa después es que el mismo Dios le habla a Moisés y le dice: hey amigo, ¿tú qué tienes conmigo? ¿Para qué te di la vara? O sea, dile al pueblo que marche, y solo cuando marchen yo desato mi poder, ¿sí? Entonces, ¿a qué es lo que quiero decir? Que nosotros muchas veces confiamos, o no confiamos, pero nosotros no hacemos, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer no por lo que yo quiera ver, sino por la promesa que el Señor tiene. O sea, cuando yo aprendo a caminar en la promesa, porque el pueblo empezó a caminar aún con el mar cerrado, dijeron: bueno, hagámosle y el Señor tendrá que respaldar, pero solo cuando llegaron ahí a puntica de ahí al mar, el mar se abrió. Si ellos se hubieran quedado esperando a que primero se abra para después pasar, entonces es como yo decir: bueno, yo espero que primero provea, y después de que me provea, entonces ahí sí creo. Sí, y eso no debería ser así. Perdóname, ya para cerrar, ahí es importante tener en cuenta que los tiempos de oración tienen que ir acompañados de lectura de la palabra, porque, y lo digo como una experiencia propia, muchas veces en medio del proceso leemos cosas que no tienen sentido en el momento, y en realidad no tienen sentido en el momento, en realidad
uno quisiera escuchar como yo estoy contigo, tal. Siempre, y, siempre, sí, siempre. ¿no? O leer eso. O leer eso, sí, leer eso en la palabra, yo estoy contigo, no te abandonaré, yo soy tu Te acabo, Dios que te acabo sustenta, de escuchar tu oración y todo está en o orden. que puede pasar también, o sea, sí puede suceder, que tú vas en medio de la aflicción y el Señor te da una palabra y pum, viene el consuelo inmediato, pero por lo general, no, es importante que nosotros entendamos que esa palabra que tú recibiste no la podemos echar en saco roto, porque realmente esa palabra va a funcionar más adelante y yo te lo puedo asegurar. Va a funcionar más adelante y eso también es la fe con la que yo recibo cada cosa que me da Dios a diario. Entonces el tiempo de oración en medio de la aflicción para resistir, para permanecer, para poder confiar en Dios, tiene que ir acompañado de la palabra y la seguridad de que lo que Dios me habla en ese momento, tal vez no me sirva en el momento, pero de seguro va a servir para más adelante. Chévere. Bueno, gente, ya saben, estamos aquí compartiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos hasta este momento. Si es la primera vez que está aquí en este canal, ya saben, por favor, dele dele click en suscribir. Bueno, también dele like, también comente en la campanita, dele click en la campanita para que YouTube le esté avisando cuando nosotros generamos contenido. Y por favor, ayúdenos a compartir este video para que podamos seguir edificando muchísimas personas. A ustedes muchísimas gracias. Nosotros estamos aquí siempre para servir. Recuerde, Edison, Sergio y Richie, esto es Contracorriente. Contracorriente. Nos vemos.